Son la 1:22 y habíamos hablado con ustedes sobre analizar este caso que involucra a un simpatizante de Perú Libre, al señor Zacarías Meneses Taco, que habría muerto presuntamente, según los militantes de Perú Libre, en un enfrentamiento con representantes o con este grupo llamado la Resistencia. Sí, este grupo llamado La Resistencia, que hay que decirlo, sí ha ocasionado y ha protagonizado eventos bastante violentos. La pregunta es, ¿estuvo el señor Zacarías Meneses el día que los señores de La Resistencia atacaron a los de Perú Libre? ¿Falleció por causa de lesiones o, como dicen la policía, no estuvo ahí y habría muerto por otros motivos de salud? Estamos con Luciano López, abogado litigante, con quien vamos a conversar justamente sobre este hecho. Luciano, ¿cómo estás? Qué gusto conversar contigo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Patricia. Igualmente, gracias por la invitación. Luciano, ¿cómo estás? Cuéntame, por favor, ¿cómo ves este hecho? Nos resulta un poco extraño que la policía salga por un lado a decir que tienen pruebas de que el señor no estuvo ahí. No lo estamos poniendo en tela de juicio sus declaraciones, sino las formas. Por otro lado, el Ministerio Público diga que sí hay que investigar. El ministro lance un tuit. El caso parece lo suficientemente complejo en una situación como esta como para que la información salga de manera más coherente y organizada. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Creo que lo relevante en todo caso de la dispersión de declaraciones, en todo caso, es que el Ministerio Público oficialmente, porque entiendo que, vi incluso un tuit de la cuenta oficial del Ministerio Público que ha señalado de que hay una fiscalía que acaba de abrir investigación. ¿Por qué creo que ese hecho es relevante? Porque frente a la dispersión de declaraciones de autoridades, que duda cabe, por un lado el ministro de Interior, por otro lado un comandante de la policía, es que legalmente, y eso es importante que la población lo tenga muy claro, que jurídicamente la autoridad que es la competente para señalar qué pasó o qué cosa es lo que no pasó y tomar una decisión sobre el particular es justamente el Ministerio Público. Entonces, como el Ministerio Público ya entró a tallar, entonces el Ministerio Público va a tener que recabar las declaraciones de los participantes, va a tener que recabar ciertas evidencias, pero para ir concretamente al grano, Patricia, creo que va a ser muy relevante y es algo que por protocolo evidentemente va a mirar la Fiscalía, es la historia clínica de esta persona que lamentablemente ha fallecido. Porque en la historia clínica, como su mismo nombre le indica, está justamente la crónica, el historial de cuándo ingresó, cuáles fueron las razones por las que ingresó, qué exámenes fueron los que se les practicaron y evidentemente las razones de la muerte, y porque evidentemente lo que va a tratar de indagar y despejar la Fiscalía cualquier atisbo de duda es si la causa de la muerte estuvo relacionada a algún incidente político como el que evidentemente estamos comentando. Entonces, por eso es que me parece relevante la participación del Ministerio Público porque, repito, jurídicamente él es la entidad competente para tomar una decisión sobre el particular luego que se hagan las pesquisas del caso. Pero, Luciano, ¿es normal que el Ministerio Público abra una investigación que, por cierto, me parece también necesaria por el lado delicado del caso y cuando la policía señala que la persona ni siquiera estuvo ahí y que tienen pruebas de que no estuvo ahí? Mira, en todo caso, en realidad la Corte Suprema ha dicho en alguna oportunidad que cuando existe una sospecha inicial, razonable, pero inicial a fin de cuentas, el Ministerio Público tiene la competencia como para abrir una pesquisa. Creo que en horas de la mañana, yo incluso también estuve mirando un poco las noticias y la verdad lo que tú has comentado antes de pasar a conversar es totalmente cierto. Hubo declaraciones por un lado del ministro de Interior, muchas horas después salió el comandante de la policía, pero en ese intervalo de tiempo también había mucha información de que aparentemente este señor así enfermo había estado participando de estas manifestaciones y ahí se había generado un incidente de violencia, pero no se tenía claro si había estado o no había estado. Entonces, frente a una situación tan poco clara, o sea, lo lógico era que entre a tallar el Ministerio Público. En todo caso, el estado de la cuestión es que ha salido, sí, un comandante de la policía a decir de que acá está el certificado de necropsia, que aparentemente el señor ingresó mucho antes de los incidentes,
pero también es cierto que ya entra a tallar el Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público ya abre una investigación, vuelvo a repetir, él es la entidad competente, va a tener que revisar, mira, dos dedos de frente, la historia clínica, va a tener que nutrirse de la opinión de los médicos y en función a eso tomar una decisión. Si bien ha establecido que el periodo de investigación va a ser por 40 días, también es importante señalar que ese es un plazo máximo. Si en una semana el Ministerio Público tiene todo esto absolutamente claro, va a tomar una decisión. Si es que no, las causas de la muerte no son justamente por estos incidentes, va a mandar a archivar la investigación. Pero acá lo importante sí creo yo que por lo mismo de que estamos en esta situación política, es muy importante que el Ministerio Público pueda sobre todo comunicarla debidamente a la población, justamente como para poner paños fríos y esclarecer este asunto, ¿no? Muy bien, 40 días serían demasiado, ¿no es cierto, Luciano? Sí, por supuesto, porque si mira, te vuelvo a repetir por experiencia, ¿dónde está en la fecha en la que ingresó, en qué situación ingresó, qué cosa fue lo que se le atendió a esta persona? En la historia clínica. Es lo lógico, todo ciudadano sabe, cuando uno va a un hospital del Estado o va a un centro médico privado, ¿qué es lo primero que se hace? Todo se anota en la historia clínica, ¿no es cierto? Entonces, probablemente es lo primero que va a tener que mirar el Ministerio Público y por eso digo, ¿no? Ese es un plazo máximo. Si es que en menos días tiene una conclusión, porque el hecho es bastante evidente, pues va a tener que cerrar esa investigación si es que no tiene relación causa-efecto. Y lo más importante es que esto sea comunicado de manera clara a la población, porque definitivamente los ánimos están caldeados, estamos en una situación política bastante controvertida en el país y lo que necesitamos es calma, ¿no? Y tomarse unos días para sacar conclusiones también, ¿no? Por supuesto, sí, claro. Decir, bueno, está en investigación, hay indicios de que podría haber fallecido de otra cosa y no demorarse tanto, pero por lo menos salir a explicar si se tiene la historia clínica en que se dice que no entró, que estaba internado el día de la... Exacto. No, se enseña, y por otro lado, si los de Perú Libre tienen alguna foto en el que la persona figura en el enfrentamiento, también tiene que que evaluarse, ¿no? Exactamente, porque... O sea, no salir tan alegremente. Exactamente, porque mira, lo que me parece muy relevante es que esta persona, por lo que al menos sé de las noticias, y corrígeme en todo caso si me equivoco, es que este señor ha ingresado a un nosocomio, ¿no es cierto? Si es que él ingresó a un nosocomio, porque ahí es donde evidentemente han certificado su muerte, al momento, todos los que nos hemos atendido alguna vez, establecimiento público o privado, lo sabemos. Uno ingresa a un nosocomio, inmediatamente nos evalúan, eso pasa a la historia clínica. Entonces la historia clínica es como si fuera una bitácora. Ahí está todo lo que ha pasado, las fechas, qué razón fue la que ingresó, ingresó por un golpe o algo por el estilo y se agravó porque tenía una enfermedad. No lo sabemos, eso está en la historia clínica. Por eso que probablemente el Ministerio Público, si el asunto es claro, yo no creo que va a demorar los 40 días. Lo que sí es que creo que con la manera como estamos los ánimos caldeados y la incertidumbre por estos hechos políticos lamentables, es que creo que definitivamente el Ministerio Público va a tener que estar comunicando continuamente a la población como para poner calma y sobre todo que todos tengan absolutamente claro que ya entró a tallar y que él es la autoridad competente para tomar una decisión y esclarecer estos hechos, ¿no? Muy bien, Luciano, muchísimas gracias. Pero hay un punto pendiente y es que las personas que de este grupo llamado La Resistencia, que se pasean alegremente por la ciudad, agreden, no voy a decir que no hay agresiones del otro lado, pero este grupo se caracteriza por una violencia especial, ¿no es cierto? Ya deberían estar intervenidas, ¿no? Mira, has tocado un punto muy importante. La Fiscalía tiene un espacio que se llama la Fiscalía de Prevención del Delito, que como su mismo nombre le indica, es para prevenir la comisión de delitos. Por ejemplo, en esta nefasta campaña Chapa tu caviar, una cosa totalmente lamentable, el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, con muy buen tino, inició unas pesquisas a nivel de prevención del delito. Tanto así que esta fiscalía tiene esa pesquisa iniciada justamente para prevenir cualquier situación lamentable posterior. Me da la impresión que sería una sana política de parte de la Fiscalía de la Nación si a lo mejor también a través de la Fiscalía de Prevención del Delito inicia una pesquisa contra este grupo, porque no estamos hablando de suposiciones, estamos hablando de hechos. La prensa ha mostrado varias situaciones recurrentes de este grupo que se presenta más allá de sus ideas políticas, porque nos guste o no,
son las ideas políticas libres de cada ciudadano, pero de ahí a que pasen a hechos de violencia, creo que eso es lo inaceptable, y en todo caso, para eso existe la Fiscalía de Prevención del Delito. En todo caso, a través de las ondas de RPP, que la Fiscalía de la Nación puede evaluar una situación de esa naturaleza, como muy bien tuvo el Tino con esta campaña Chapa tu caviar, ¿no? Vamos a ir a una pausa. Luciano, te voy a pedir que te quedes con nosotros un momento más, porque hay un comunicado ya del Ministerio de Salud al respecto y nos gustaría tu mirada legal sobre el mismo. Vamos a una pausa y regresamos. Y a la 1:38 seguimos conversando con el abogado Luciano López, que nos va a ayudar a entender el comunicado que acaba de sacar el Ministerio de Salud. Luciano, lo leemos juntos. Dice: el Hospital Nacional 2 de Mayo comunica lo siguiente. Con fecha 22 de junio a las 19:05 ingresa por el servicio de emergencia una persona de nombre Zacarías Meneses Taco, de 58 años de edad. Durante su permanencia hospitalaria, el paciente contó con las evaluaciones clínicas y los exámenes de laboratorio y de imágenes correspondientes. Asimismo, se le realizó una tomografía cerebral. El paciente cursaba con evolución tórpida de una enfermedad crónica evolutiva. El señor Meneses fallece el día 28 de junio a las 4:15 como parte de las complicaciones de la enfermedad crónica evolutiva. Luego dice: el señor Meneses falleció el día 28 de junio y el protocolo del hospital indica que luego de producirse el fallecimiento y la constatación del hecho por los médicos, se extiende el certificado de función para los trámites pertinentes. El Hospital Nacional 2 de Mayo se ratifica en su compromiso de brindar y velar por la salud de sus pacientes, acorde con las políticas de acceso a los servicios de salud y el cuidado y respeto hacia las personas. Lima, miércoles 30 de junio. Entonces, lo que estaría explicando este comunicado es que el señor entra el 22 de junio, ¿no es cierto?, porque tiene un problema que se deriva de su enfermedad. Y me parece que el enfrentamiento al que hace alusión Perú Libre se habría dado el 24 de junio. Con esto, pregunto, ¿estaríamos entonces descartando que la Fiscalía tendría elementos para archivar la investigación rápido? ¿Qué pasa con este tipo de información, Luciano? Como lo hablábamos antes de la pausa, definitivamente este comunicado se ha tomado sobre la base de lo que dice la historia clínica, Patricia, porque ¿de dónde lo va a sacar el ministerio, no? Entonces, como lo que acabo de escuchar de lo que has leído, ha ingresado en horas de la noche, ¿no? En horas de la noche a emergencia, claro, y uno de los exámenes ha sido una tomografía cerebral. ¿Por qué le hicieron una tomografía cerebral? ¿Que tuvo un golpe, tuvo algo? No lo sabemos, vamos a ver, pero lo que sí queda claro es que ha sido el 22 de junio y el incidente ha sido el 24. Entonces, este señor entiendo que ha ingresado por emergencia, ha estado en emergencia esos días, ha pasado cuidados intensivos. Lo cierto es que aparentemente no ha salido del hospital, y vuelvo a repetir todos esos detalles, los días que ha estado, en qué parte del hospital fue derivado, estuvo en emergencia, fue cuidados intensivos hasta que murió. Todo eso está en la historia clínica. Si fuera así, entonces la Fiscalía probablemente lo compruebe, lo verifique, y entonces no necesite 40 días para tomar una decisión sobre esta investigación que ha anunciado hoy en la mañana, y entonces lo más probable es que la cierre, porque no tendría relación con los hechos que se suscitan, según comentas, el día 24 de junio. Así es, porque efectivamente el 24 de junio se registraron estos hechos y por lo tanto ya estaría fuera de fecha. Claro, pero hay que preguntarse varias cosas, ¿no es cierto? Si entró ambulatoriamente, si entró y se quedó, si efectivamente si estuvo en emergencia, en cuarto, en cuidados intensivos, si lo que tenía... todo eso está en historia clínica, Patricia. Nosotros no somos médicos. A la gente le cuesta decir cirrosis hepática. Hay que reconocer que la cirrosis hepática es un problema en el hígado que se puede dar por múltiples razones. Una hepatitis mal curada, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. Pero ¿por qué le harían una tomografía cerebral? Sería la pregunta que como bien que te la haces con justicia, Mariano. Claro. Perdón, Luciano. En fin, el comunicado en este caso es del mismo Hospital 2 de Mayo, que lo que tendría que hacer entonces, a tu criterio, Luciano, es agilizar las investigaciones de la Fiscalía, porque esta es una coincidencia también con la versión de la policía, ¿no?
Claro, y como vuelvo a repetir, creo que eso para que además toda la gente que nos escucha, que ha tenido la oportunidad, como todos, que alguna vez hemos ido a un hospital o hemos ido a una clínica, todo se anota en la historia, por eso se llama así, historia clínica, por eso se tiene ese nombre. Entonces, todo debe estar anotado. El señor ingresó a emergencia y salió de la emergencia, o sea, le dieron de alta y se fue a su casa, o el señor permaneció en el hospital desde el 22 que ingresó por emergencia en la noche y le hicieron una tomografía cerebral, que habría que ver por qué razón fue, y permaneció. ¿A dónde lo derivaron? ¿Que se agravó? ¿Lo mandaron a cuidados intensivos? ¿Dónde estuvo? Claro, todo eso está en la historia clínica, ¿no? Es que hay médicos que asumen, además, los amigos médicos que nos escuchan ahorita por RPP saben muy bien que nadie te da un alta así nomás porque asume responsabilidad. Enorme, entonces todos los médicos que atienden a un paciente firman la historia clínica. Por eso es que lo primero que entiendo por experiencia, que es lo que va a hacer el fiscal, es ir a la historia clínica, porque ahí está toda, valga la redundancia, la historia. Entonces ahí vamos a poder, si es que él cruza, dice, no, pues este señor no ha salido del 22 hasta que lamentablemente ha fallecido, entonces no hay forma que este señor pueda haber estado en el 24 de unos incidentes. Entonces, si es así, entonces probablemente el fiscal tome una decisión archivándola más pronto que los 40 días. Así es. Pero si es que la historia sale que a lo mejor le dieron de alta, lo mandaron a su casa y luego el señor volvió a reingresar el 26, todas esas cosas están en la historia. Me da la impresión que el Ministerio de Salud, para hacer este comunicado, y todos lo saben muy bien, naturalmente va a ser de historia clínica, pero ¿dónde van a sacar la información? Así es. No, además un tema muy delicado como para poderse, perdóname la expresión, jugársela así nomás, ¿no? Así es, además está siendo el mismo hospital el que manda la información. Así que bueno, pero de todas maneras dicen, la tomografía no arrojó ninguna lesión, ya, pero ¿por qué le hicieron una tomografía? Hay todavía preguntas que hacerse a raíz del comunicado. Insistimos, hubiera sido genial que se siente el ministerio, la policía, ¿no es cierto? Todos los involucrados a decir, esto es lo que hemos encontrado, de todas maneras se va a iniciar una investigación. No esta cosa a puchos, exacto. ¿no? Y Patricia, si me permites, además porque legalmente, ante cualquier incidente, quien conduce por mandato legal, insisto, cualquier investigación es el fiscal. La policía está en el deber de darle cuenta a la fiscalía. Entonces, probablemente acá ha habido precipitaciones y eso creo que hay que ser muy cuidadosos porque estamos en unas situaciones en donde hay una natural desconfianza, los ánimos están muy crispados, y aquí lo que se necesita es una comunicación bastante transparente y sobre todo certera, ¿no? Finalmente, Luciano, la última pregunta. La Fiscalía va a recoger el cadáver del velorio y lo va a llevar a la morgue para una obviamente, investigación, para hacer una necropsia de ley, suponemos. ¿Esto está bien? ¿Está permitido? ¿Es parte del protocolo? Bueno, se supone que si él ha muerto en el hospital, o sea, y ha habido ahí el certificado de la defunción, ahí han debido practicar todo ese tipo de exámenes. A mí me llamaría la atención que ahora, después del velorio, lo manden. O sea, si hay ese tipo de situaciones, la Fiscalía, naturalmente, por experiencia, va a tener que verificar que todos los protocolos se hayan cumplido. Como te digo, ahí es clave la historia clínica porque está toda la bitácora de todos los médicos que han participado y el personal de salud, porque asumen siempre responsabilidad sobre el tema. No olvidar, Luciano, que estamos en un momento en que las personas no están de acuerdo con sus emociones, dispuestas a creer, claro, ¿no es cierto? La información evidente, ¿no? Casi todos parecemos habernos vuelto terraplanistas. No importa cuánta evidencia haya sobre algo, no nos convence. Por eso el manejo de la información, cómo se maneja, cómo se le ofrece a la población, es indispensable. Muchísimas gracias, Luciano. Encantado, Patricia. Interesante análisis entonces. Son las 1:47 de la tarde. Vamos a una pausa. Y a la 1:38 seguimos conversando con el abogado Luciano López, que nos va a ayudar a entender el comunicado que acaba de sacar el Ministerio de Salud. Luciano, lo leemos juntos. Dice: el Hospital Nacional 2 de Mayo comunica lo siguiente. Con fecha 22 de junio a las 19:05 ingresa por el servicio de emergencia una persona de nombre Zacarías Meneses Taco, de 58 años de edad. Durante su permanencia hospitalaria, el paciente contó con las evaluaciones clínicas y los exámenes de laboratorio y de imágenes correspondientes. Asimismo, se le realizó una tomografía cerebral. El paciente cursaba con evolución tórpida,
de una enfermedad crónica evolutiva. El señor Meneses fallece el día 28 de junio a las 4:15 como parte de las complicaciones de la enfermedad crónica evolutiva. Luego dice, el señor Meneses falleció el día 28 de junio y el protocolo del hospital indica que luego de producirse el fallecimiento y la constatación del hecho por los médicos, se extiende el certificado de función para los trámites pertinentes. El Hospital Nacional 2 de Mayo se ratifica en su compromiso de brindar y velar por la salud de sus pacientes, acorde con las políticas de acceso a los servicios de salud y el cuidado y respeto hacia las personas. Lima, miércoles 30 de junio. Entonces, lo que estaría explicando este comunicado es que el señor entra el 22 de junio, ¿no es cierto?, porque tiene un problema que se deriva de su enfermedad. Y me parece que el enfrentamiento al que hace alusión Perú Libre se habría dado el 24 de junio. Con esto, pregunto, ¿estaríamos entonces descartando que la Fiscalía tendría elementos para archivar la investigación rápido? ¿Qué pasa con este tipo de información, Luciano? Como lo hablábamos antes de la pausa, definitivamente este comunicado se ha tomado sobre la base de lo que dice la historia clínica, Patricia, porque de dónde lo va a sacar el ministerio, ¿no? Entonces, como lo acabo de escuchar de lo que has leído, ha ingresado en horas de la noche, ¿no? En horas de la noche a emergencia, claro, y uno de los exámenes ha sido una tomografía cerebral. ¿Por qué le hicieron una tomografía cerebral? ¿Que tuvo un golpe, tuvo algo? No lo sabemos, vamos a ver, pero lo que sí queda claro es que ha sido el 22 de junio y el incidente ha sido el 24. Entonces, este señor entiendo que ha ingresado por emergencia, ha estado en emergencia esos días, ha pasado cuidados intensivos. Lo cierto es que aparentemente no ha salido del hospital, y vuelvo a repetir todos esos detalles, los días que ha estado, en qué parte del hospital fue derivado, estuvo en emergencia, fue cuidados intensivos hasta que murió. Todo eso está en la historia clínica. Si fuera así, entonces la Fiscalía probablemente lo compruebe, lo verifique, y entonces no necesite 40 días para tomar una decisión sobre esta investigación que ha anunciado hoy en la mañana, y entonces lo más probable es que la cierre porque no tendría relación con los hechos que se suscitan, según comentas, el día 24 de junio. Así es, porque efectivamente el 24 de junio se registraron estos hechos y por lo tanto ya estaría fuera de fecha. Claro, pero hay que preguntarse varias cosas, ¿no es cierto? Si entró ambulatoriamente, si entró y se quedó, si efectivamente si estuvo en emergencia, en cuarto, en cuidados intensivos, si lo que tenía... todo eso está en historia clínica, querida Patricia. Nosotros no somos médicos. A la gente le cuesta decir cirrosis hepática. Hay que reconocer que la cirrosis hepática es un problema en el hígado que se puede dar por múltiples razones. Una hepatitis mal curada, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. Pero ¿por qué le harían una tomografía cerebral? Sería la pregunta que como bien que te la haces con justicia, Mariano. Claro. Perdón, Luciano. En fin, el comunicado en este caso es del mismo Hospital 2 de Mayo, que lo que tendría que hacer entonces, a tu criterio, Luciano, es agilizar las investigaciones de la Fiscalía, porque esta es una coincidencia también con la versión de la policía, ¿no? Claro, y como vuelvo a repetir, creo que eso para que además toda la gente que nos escucha, que ha tenido la oportunidad, como todos, que alguna vez hemos ido a un hospital o hemos ido a una clínica, todo se anota en la historia, por eso se llama así, historia clínica, por eso se tiene ese nombre. Entonces, todo debe estar anotado. El señor ingresó a emergencia y salió de la emergencia, o sea, le dieron de alta y se fue a su casa, o el señor permaneció en el hospital desde el 22 que ingresó por emergencia en la noche, le hicieron una tomografía cerebral, que habría que ver por qué razón fue, y permaneció. ¿A dónde lo derivaron? ¿Que se agravó? ¿Lo mandaron a cuidados intensivos? ¿Dónde estuvo? Claro, todo eso está en la historia clínica, ¿no? Es que hay médicos que asumen, además, los amigos médicos que nos escuchan ahorita por RPP saben muy bien que nadie te da un alta así nomás porque asume responsabilidad. Enorme, entonces todos los médicos que atienden a un paciente firman la historia clínica. Por eso es que lo primero que entiendo por experiencia, que es lo que va a hacer el fiscal, es ir a la historia clínica, porque ahí está toda, valga la redundancia, la historia. Entonces ahí vamos a poder, si es que él cruza, dice, no, pues este señor no ha salido del 22 hasta que lamentablemente ha fallecido, entonces no hay forma que este señor pueda haber estado en el 24 de unos incidentes. Entonces, si es así, entonces probablemente el fiscal
tome una decisión archivándola más pronto que los 40 días. Así es. Pero si es que la historia sale que a lo mejor le dieron de alta, lo mandaron a su casa y luego el señor volvió a reingresar el 26, todas esas cosas están en la historia. Me da la impresión que el Ministerio de Salud, para hacer este comunicado, y todos lo saben muy bien, naturalmente va a ser desde historia clínica, pero ¿dónde van a sacar la información? Así es. No, además un tema muy delicado como para poderse, perdóname la expresión, jugársela así nomás, ¿no? Así es, además está siendo el mismo hospital el que manda la información. Así que bueno, pero de todas maneras dicen, la tomografía no arrojó ninguna lesión, ya, pero ¿por qué le hicieron una tomografía? Hay todavía preguntas que hacerse a raíz del comunicado. Insistimos, hubiera sido genial que se siente el ministerio, la policía, ¿no es cierto? Todos los involucrados a decir, esto es lo que hemos encontrado, de todas maneras se va a iniciar una investigación. No esta cosa a puchos, exacto. ¿no? Y Patricia, si me permites, además porque legalmente, ante cualquier incidente, quien conduce por mandato legal, insisto, cualquier investigación es el fiscal. La policía está en el deber de darle cuenta a la fiscalía. Entonces, probablemente acá ha habido precipitaciones y eso creo que hay que ser muy cuidadosos porque estamos en unas situaciones en donde hay una natural desconfianza, los ánimos están muy crispados y aquí lo que se necesita es una comunicación bastante transparente y sobre todo certera, ¿no? Finalmente, Luciano, la última pregunta. La Fiscalía va a recoger el cadáver del velorio y lo va a llevar a la morgue para una obviamente, investigación, para hacer una necropsia de ley, suponemos. ¿Esto está bien? ¿Está permitido? ¿Es parte del protocolo? Bueno, se supone que si él ha muerto en el hospital, o sea, y ha habido ahí el certificado de la defunción, ahí han debido practicar todo ese tipo de exámenes. A mí me llamaría la atención que ahora, después del velorio, los manden. O sea, si hay ese tipo de situaciones, la Fiscalía, naturalmente, por experiencia, va a tener que verificar que todos los protocolos se hayan cumplido. Como te digo, ahí es clave la historia clínica porque está toda la bitácora de todos los médicos que han participado y el personal de salud, porque asumen siempre responsabilidad sobre el tema. No olvidar, Luciano, que estamos en un momento en que las personas no están de acuerdo con sus emociones, dispuestas a creer, claro, ¿no es cierto?, la información evidente, ¿no? Casi todos parecemos habernos vuelto terraplanistas. No importa cuánta evidencia haya sobre algo, no nos convence. Por eso el manejo de la información, cómo se maneja, cómo se le ofrece a la población, es indispensable. Muchísimas gracias, Luciano. Encantado, Patricia. Interesante análisis entonces. Son las 1:47 de la tarde. Vamos a una pausa.